Bienvenido, Alessandro, ¿cómo le va? ¿Bien? Ahora estamos con usted con el tema jubilado. Gracias por invitarme. No, como usted de la casa. A ver, les voy a pedir antes de meterme con el Ara San Juan, porque vinieron nuevos familiares y mañana hay que ir a firmar, ahora voy a firmar en cámara el petitorio, hay que seguir firmando y todos tienen que ir a la base naval de Mar del Plata mañana a las 19 horas, acompañar a los familiares y la búsqueda de la verdad, porque es algo que nos sana a todos como ciudadanos y a la nación argentina en su conjunto. Pero antes, quiero recordar con ustedes dos cosas. Primero, un texto de José de San Martín, que me gustaría que el director me confirme si lo tiene y lo ponga en pantalla, porque es tan actual que pareciera que estamos en el plumerillo, ¿eh? En los momentos bajo la carpa, escribiendo de manera manuscrita esta frase. ¿Está al aire, Dire, lo tienen ustedes? ¿Me hacen señas, me confirman, por favor? Sí, ¿está? Bueno, yo te pido por favor que leas esta frase de José de San Martín. Te ruego que lo leas, porque obviamente este texto que estás viendo en pantalla fue escrito desgraciadamente. Pero parece que hubiera sido escrito hoy, ayer, esta tarde. Hace 2 horas, sí. Sí, hace un rato, rigurosa actualidad. Y obviamente imagínate que hubiera pasado con José de San Martín con este gobierno, lo hubieran censurado, esto jamás se hubiera publicado. ¿No? ¿Dónde lo hubieran publicado? En ¿No? ningún Realmente, lado. no sé, lo hubieran escrito en un árbol, tal vez, no sé. San Martín no hubiera sido publicado. Censurado. Censurado, claro, porque dice así, mirá, te lo trato de leer de acá, a ver si lo logramos leer con lo que tenemos acá. El rey decía que si no podíamos comprar leña, que nos emponchemos. ¿Te suena? Sí. ¿Te suena No hay que parecido usar a- la calefacción ¿Te y suena hay que parecido abrigarse. algo? ¿Te suena Sí, totalmente. ¿Te suena parecido a algo? Bueno, el rey decía que si no podíamos comprar leña, nos emponchemos. Sí. ¿Qué más? Que si por pobre no podíamos alimentar a nuestro caballo, que no lo tengamos. Algo Claro, así como nos desprendamos de... bicicenda. Sí, O sea, sí. si no puede tener auto... Año 16, ¿no? Claro, sí. Que si alimentarnos era costoso, que comamos menos. ¿Te suena? Sí, totalmente. ¿Es parecido a algo? Sí, Ok. a mucho. Entonces decidimos ahorrar gastos y nos liberamos del rey, dijo José de San Martín. Mirá, O sea, muy parecido. Era el gran grabador de Claro. impuestos, ¿no? Claro. El gran grabador. Yo pregunto, somos un país sanmartiniano, es el padre de la patria, Sí, señor. y nos dijo que a la hora de ahorrar nos saquemos de encima al rey. Sí, señor. Yo, para mí, virrey, pero hacerle caso a San Martín. Vamos con otro recuerdo que te va a hacer bien, seguramente, por el dolor que causa, pero la necesidad de tenerlo presente. Se van a cumplir 17 años de la desaparición física de René de Favaloro. Uno de los más grandes exponentes de la argentinidad desde el punto de vista humanitario, de lo que simboliza para la cultura, de lo que simboliza desde la ética de la solidaridad, de lo que simboliza Favaloro, que murió con un tiro en el corazón como mensaje a los argentinos y al mundo, Sí. porque tenía una deuda de 6 millones de pesos y no soportaba la vergüenza y la presión de los acreedores. Yo les voy a pedir, tenemos 2 tapes de Favaloro. Uno, la carta, quiero que escuches, lo vas a ver subtitulado y narrado. Quiero que escuches y veas la carta que nunca le llegó a Fernando de la Rúa, porque alguien que estaba en el PAMI no le permitió a Favaloro pedir ayuda. Más dinero que se le debía. Se le debían fortunas del PAMI que Favaloro dijo que no las cobró por no pagar coimas. Claro, Exactamente. los famosos retornos. Lo dijo Favaloro. ¿Y sabes qué? Tenemos las pruebas y te las vamos a mostrar ahora. Y quien recibió la carta y a quien acusa Favaloro no eran kirchneristas, no eran peronistas, no eran sindicalistas. ¿Es alguien que en la actualidad tiene alguna función preponderante? en nuestra Muy escena? pro, ¿En la ciudad? muy pro. Le pido al señor director que muestre la carta de René Favaloro y los motivos por los cuales Favaloro se suicidó. Y así, con este ejercicio de memoria, volvemos a hablar de la corrupción, porque a este gobierno le gusta hablar de corrupción, ¿no?
Sí, combate me la gusta. Ha corrupción. hablado muchísimo Tema central. en los últimos Ok. segundos, digamos. Vamos con la corrupción que mató a Favaloro y hacemos memoria, mirá. Estimado Fernando, te escribo estas líneas porque nuestra fundación está al borde de la quiebra. Tenemos emergencias ineludibles que deben solucionarse en los próximos días. Necesitamos alrededor de 6 millones de pesos. No tengo conexiones con el empresariado argentino. Por eso, uno de los pedidos que te hice en nuestra última charla era que utilizaras tu influencia para conseguir la ayuda que tanto necesitamos. Te escribo desde la desesperación. Nunca en mi vida estuve tan deprimido. ¿Están ahí? Mire. Hola, hola. Estamos acá, bueno. Eso que veías recién era la carta de Favaloro donde le decía a Fernando de la Rúa, yo no tengo amigos empresarios, yo soy un médico. Pero también decía, y ahora lo vas a ver en la segunda parte, que él decía que prefería que lo recordáramos como un docente y no como un cirujano. Porque él había dejado por toda América como legado la docencia. Y que le daba vergüenza de ver y que no sabía pedir. Y entonces acudía al presidente, a Fernando de la Rúa, para que lo ayudara frente a los empresarios a salvar la Fundación Favaloro. Estamos hablando de una persona a la que le debemos millones de vidas. Millones de vidas. Es alguien que salvó millones de vidas. Y que no recibió el auxilio de un gobierno por 6 millones de pesos dólares de aquel momento, porque un funcionario se guardó la carta. La carta que iba dirigida al presidente y no llegó. La carta que le decía al PAMI, ustedes me deben a mí. Si no me van a pagar, por lo menos ayúdenme, decía Favaloro. No fue ningún kirchnerista el responsable del suicidio de René Favaloro. Son algunos funcionarios reciclados de la Alianza, hoy venidos al PRO, los responsables de la muerte de René Favaloro. Mirá, le pido la placa para que hagas memoria quién fue, y así te das cuenta que cuando quieran hablar de corrupción, acá en este programa, la cuenta sigue dando 3, porque tenemos mucha memoria y mucho archivo. Mirá. Avísenme, chicos, si estamos al aire con la placa, por favor, ¿eh? Ok. Ahí tenés, mirá. El funcionario del PAMI era Larreta. El jefe de la ciudad, el que hizo la pileta sin agua. Sí. ¿Eh? La splash pad. ¿La qué? ¿La qué? Splash pad. Eso, Recordemos sí, a mí que no me cuando sale eso. apareció muerto Nisman, se Sí. empezó a hablar de una figura que nunca tuvo un caso condenatorio probado, una sentencia firme, que es la figura de la inducción al suicidio. Sí, sí. En este caso, sí hay mucha documentación Absoluta. que hubiera dado un camino mucho más allanado hacia aplicar esa figura tan intangible de la inducción al suicidio. Acá hay algo claro. Favaloro era acreedor del PAMI y no cobraba porque Favaloro decía que le pedían coimas para cobrar. Clarito como el agua lo dijo René Favaloro. No lo digo yo, no lo dice Camilo, lo dijo René Favaloro. Ya podrido de que le pidieran coimas, pidió ayuda desde la humildad de ser René Favaloro. Pidió ayuda y cometió el error de mandar la carta al PAMI. Y esa ayuda se la pedía al presidente de la Nación y le decía, yo no soy rico, no tengo amigos ricos, soy médico, soy docente. Soy nada más que René Favaloro. Mirá, o sea, mirá qué poco, ¿no? Bueno, la carta quedó en los cajones de Larreta, no llegó nunca a Fernando de la Rúa y perdimos a René Favaloro. Esa corrupción está probada porque la denunció Favaloro. ¿Y saben qué? Entre ustedes, funcionarios del PRO y Favaloro, adivinen a quién le creo. ¿No? Digo, ¿a quién le creerían ustedes? ¿A Favaloro o a los funcionarios del gobierno? A Favaloro. A Favaloro, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Bueno, señoras y señores, en este programa hay memoria. Tenemos la parte donde explica Favaloro por qué se suicida. ¿Está la segunda parte ahí? ¿Está en punta? ¿La tiene, director? Confírmenme, por favor, ¿eh?
Dire, usted me informa, no tengo retorno. Por favor, les pido que me confirmen si lo tienen o no. Bueno, no búsquenlo y volvemos con eso. Es la segunda parte donde está explicada la deuda y donde Favaloro explica claramente que se le pedía coima para poder cobrar el PAMI. En el incierto terreno de tejer una hipótesis o imaginar un escenario, si esa carta, en vez de quedar en el escritorio de Horacio Rodríguez Larreta, por entonces interventor en el PAMI, hubiera llegado a Fernando de la Rúa. Yo no puedo tener esperanzas de que eso hubiera llegado, se hubiera transformado en una acción de gobierno para socorrer a René Favaloro, porque realmente estamos hablando de un gobierno con un presidente que no sabía dónde quedaba la salida en el set de filmación de Showmatch, sí, de Videomatch, que no podía controlar a su propia policía por entonces. Y quieren entregar las jubilaciones. Sí, claro. Quieren entregar las jubilaciones como la entregaron en la década de los 90 Menem y Cavallo. Y como vos estabas hablando de Favaloro, el PAMI, recordemos que hoy el PAMI está peleando con la industria farmacéutica el nuevo convenio prestacional con las farmacias para la atención de los medicamentos en los jubilados. Es verdad. Además, esto te lo doy ya como primicia, hay problemas con las internaciones domiciliarias y el PAMI. El PAMI está citando a los médicos de cabecera. ¿Para qué? Para limitar a 90 días las internaciones domiciliarias. Es decir, una operación de cadera que luego necesita estar en la casa con reposo y una internación con los médicos asistidos por el PAMI, lo están limitando a 90 días. ¿Y sabe después a dónde lo quieren mandar? A un hospital de día, a un geriátrico, que en sí, si el sistema funcionase, ojo que quieren no achicar está los mal. prestadores, ¿no? Han achicado los prestadores. Y además, pero la situación es que no hay geriátricos, no hay hospitales de día funcionando en la órbita del PAMI para la totalidad de las internaciones domiciliarias. Y además, ¿sabés dónde se vienen? En la reducción del presupuesto en los medicamentos en un 25% de los medicamentos oncológicos. Santiago, para la gente que tiene cáncer, quieren reducir. Y esto, si la industria farmacéutica, las pocas que manejan los medicamentos oncológicos, no aceptan, se puede venir un gran conflicto que hay que evitarlo. Quieren desguazar el PAMI, lo quieren desguazar como quieren desguazar la ANSES. Y Horacio Rodríguez Larreta, que fue interventor, que provocó el suicidio, la muerte, la nefasta muerte de René Favaloro, hoy tiene secuaces ahí adentro que también lo están manejando. Porque los secuaces que hoy están, antes administraron la industria farmacéutica. Dame un segundo, Camilo. Hace poquitas horas nada más tuvimos... El Estado policial está en marcha porque mientras no hay presupuesto para helicópteros para combate del fuego, no hay presupuesto para arreglar submarinos, no hay presupuesto para las Fuerzas Armadas, sí hay presupuesto para equipar gendarmería cuando tiene que reprimir, sí hay presupuesto millones de balas de goma, ¿no? Sí, para ¿no? sostener todas las medidas de gobierno que se vienen para este año, los DNU, los decretos, ¿Pueden las gobernar leyes sin represión? extorsivas. ¿Pueden gobernar sin represión? Ya lo dijo Broda, si no me equivoco, un año antes de las elecciones del 2015. Dijo, este ajuste se va a sostener con palos o por decreto, digamos. Y evidentemente no se equivocó en nada. Este gobierno y este sistema solo se va a sostener cada tanto tiempo con elecciones y si no en el durante, mientras tanto con represión, con persecución ideológica, con el ataque a los sindicatos, como bien decís, la columna vertebral del movimiento nacional y popular, realmente, y por supuesto la complicidad de todo el arco, ya casi todo el arco, yo creo que un 89% del arco mediático está absolutamente... resquebrajado. Claro, está ocupado sí. en negar la realidad, en quitar el foco, como dijo Fantino aquella vez que había un caceroleo en la puerta de la Quinta de Olivos que decían si lo tocan a los viejos, y apareció Fantino en cámara sin ningún rictus de vergüenza diciendo, ahí están diciendo si lo tocan al gobierno, diciendo que había un cacerolazo a favor del gobierno y en contra de la violencia, como decían ellos, entre comillas, que en realidad siempre la violencia, el Estado tiene la responsabilidad mayor de velar. Aclaremos algo, ¿no? Fantino no tiene opinión, tiene precio. Claro.
Si no, nos Yo me hago una confundimos. pregunta. ¿A Sí. qué fue la vicepresidenta de la Nación a Israel? A comprar armamento. A comprar más elementos. Sí. Y seguramente ahí se ha instruido parte de la policía, parte de gendarmería, con los métodos de la infiltración que se ha mostrado muchas veces Camilo, en cámara. Sí. vos sabés que cuando hablás de esos cacerolazos que se hicieron Sí. ese día por la reforma previsional, en el decretazo de Macri del otro día, se está metiendo la plata de nosotros, de la plata de los jubilados, la plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el ahorro que tenemos como país a nivel de seguridad social, a la timba financiera, a querer meter esto en el casino. Hay una posibilidad de que salga bien a 37 fichas que salgan mal. No. El paño del casino tiene 37 números, ¿bien? Y una posibilidad es que salga un pleno y que la timba financiera vaya a los jubilados. Bueno, el golpe de knockout que puede llegar a tener este sistema o este engendro económico absolutamente dependiente del endeudamiento sistemático y progresivo, tiene el talón de Aquiles en las LEVACs. Si las LEVACs, hoy los 1.200.000. poseedores, los tenedores, billón, claro. 1.200.000 Claro, LEVACs. es 1.000.000 de millones. 1.000.000 de millones. Si los tenedores de las LEVACs, que muchos son los bancos, esto lo dijo Expert, si quisieran pasar a valores todo lo que tienen en letras, directamente colapsa la Pero- Argentina, se genera automáticamente un corralito, los bancos se quedan con el dinero de los depósitos de El dólar que se de la dispara. gente, el dólar, olvídate, desaparece de la faz de la tierra, por lo menos en Argentina, y además hay otro problema, otra jaula de cristal, otro puente de cristal, la fantasía que son y yo siempre doy el pulgar hacia arriba, los créditos hipotecarios. El Los UBA. créditos hipotecarios son realmente Son la una 1050. puerta. Camilo, Había que hacer créditos hipotecarios con una parte de lo que se tomaba endeudamiento, pero como gran parte del endeudamiento se fue casi un 70-75% en fuga de capitales de diversas, porque no hay ninguna restricción para la fuga de capital, entonces el crédito hipotecario, que es el sueño de la casa propia casa para propia. cualquier persona y realmente un paso positivo que se podría digamos, valorar de este gobierno, se ha transformado también en la mecha de la bomba de Camilo, tiempo, porque mirá, sí. la gente a Le lo mejor no pido a la entiende del producción, EVAC. chicos, si me buscan a Torri, quiero hablar con Claro. Torri por el tema temporada también, ¿eh? A ver, si La me lo gente- buscan, está acá atrás, nomás en la peatonal, búsquenmelo, por favor. A Torri, por acá, ahí en el teatro. Te decía que la gente a lo mejor no entiende del EVAC. Sí entiende, y acá hay muchos jubilados, de los créditos Argenta, que se están endeudando, y se están endeudando, si no pregúntenle a la gente, que se están endeudando sacando créditos a Argenta, que no está mal que el Estado lance de créditos que no son baratos. Bien, tiene una tasa del 24% para el jubilado. Se están endeudando y lo consumen hoy para pagar las expensas, para pagar el plato de puchero en la mesa, y tienen que pagarlo por 5 años, los remedios. Pero pregúntenle a la gente cuánto sacó el crédito argentino y se están metiendo cada vez el agua al cuello, cada vez acá, y no puede salir más de la deuda. Y eso es la realidad. Entonces, lo real, lo concreto, es que para el pobre siguen metiéndole la mano en la deuda. Y ya no es la LEVAX como país, es a nivel la casa. Y la verdad que eso es preocupante. Si yo cuando hablo con la gente, no salen de las deudas. Y para pagar la luz, que le vino 400% más, y que como ayer en el barrio casi de Villaluro, pero por lo menos 15 cuadras sin luz a las 11 de la noche. Bueno, a ver, metámonos en este tema. 400% de aumento de tarifas fueron la explicación que daba este gobierno para decir que era la inversión que no se había hecho y que necesariamente se tenía que hacer. Entonces, se eliminaron los subsidios a las empresas Sí. y se le cargó al bolsillo de cada uno de nosotros la tarea de darle mayores ingresos a estas empresas que iban a venir ahora sí, por fin, las privatizadas, a cumplir el plan de inversiones porque estaban atrasados en las tarifas. 400% de aumento para que vos sigas con corte de luz y muchos argentinos en este momento no nos puedan ver porque no tienen luz en la casa. Sí, sí. Estamos recibiendo mensajes de muchos lugares de la ciudad de Buenos Aires y distintos lugares del país que dicen que no nos pueden ver porque no tienen luz y lo que están haciendo es vernos por celulares, Sí. tomando el wifi de alguna estación de servicio. ¿Está bien? Conclusión. Otro verso
gigantesco en la Argentina es el verso de que el Estado que construyó Yacyretá, Salto Grande, entre otras cosas, Atucha, Sí, señor. Pichipicunlucú, El Chocón, Sí. ¿sí? Bueno, toda esa Atucha riqueza de 2. los argentinos tenía que ser cedida a los delincuentes de las privatizadas que vienen a robarla al Estado argentino con el verso de la eficiencia de gestión. Entonces digo, están echando gente, obviamente, de yacimientos carboníferos fiscales en el sur. Sí. YPF se ha privatizado un pedazo en silencio, en el más absoluto silencio. Los En los balances medios, de YPF, Los medios. los en medios, los bueno, ni medios. hablar, Y olvídense. además de financiarlo, además de que la aerolínea de banderas, Aerolíneas Argentinas, dejara de comprarle el petróleo, el combustible para aviones a YPF Por y supuesto, se lo compre a compra Shell, una verdadera, un acto aberrante del Estado, dejar de comprarle a su propia empresa estatal el petróleo que necesita para los aviones Al y ministro, dándole al un ministro negocio de fabuloso. Energía, va. Totalmente, eso ya es un ¿La culpa no es de algún sindicalista? Debe ser algún peronista. Y eso, Sí. O es Aranguren. Siempre está metido. Siempre, ¿En siempre. el PAMI? Siempre. ¿En el PAMI, la fundación del PAMI? Sí. Pregúntele a un famoso sindicalista, un prestigioso... Fundación del PAMI. La fundación del PAMI, porque el desguace del PAMI viene por la fundación, el PAMI paralelo, el PAMI Blue, que van a generar un PAMI paralelo con las mismas prestaciones, privado a través de una fundación. Y eso motivó la denuncia penal que yo le hiciera a través, hice un pedido de investigación que se transformó en Cuando una usted fue al denuncia penal. Congreso, Sí. lo vimos a usted que estaba ahí en la comisión discutiendo el tema Sí. de los jubilados. El tema de los jubilados enojó muchísimo a la CGT y es uno de los puntos por los cuales hoy el Triunviro decidió notificar oficialmente que se acabó definitivamente la discusión de la reforma laboral para la CGT y que la CGT hasta acá se bancó las cosas y que de acá en más la Sí. CGT no acompaña más. El tema de los jubilados fue seguramente el detonante de la crisis con el tema sindical, de algo que parecía que venía avanzando y ahora definitivamente está roto y acá, hasta acá llegaron. ¿Usted qué sintió cuando el oficialismo lo escuchaba? Porque el gobierno el habla de oficialismo- diálogo permanente. Escuchaba. A ver, ¿Escuchaba? a mí, el oficialismo no escuchaba. El oficialismo en las discusiones entre gallos y medianoche sacó esta ley nefasta que es un parche previsional y que notablemente le va a reducir las jubilaciones a todos los jubilados, pero no solo a los jubilados, los veteranos de Malvinas, los de la asignación universal por hijo, pero a mí lo que más me dolió, y como peronista te lo digo, son los que votaron, siendo de la justicia social, que le pusieron la cabeza al gobierno nacional. Yo eso no se lo puedo permitir, ni lo puedo tolerar como peronista con la justicia social de por medio. Yo creo que si Perón se levanta y Evita se levanta, le pega 2 cachetazos a cada uno, porque eso es traicionar la patria, eso es traicionar al pueblo argentino, a la nación argentina. Yo de este gobierno no espero más, no puedo gastar por Brasil en Chimango, no lo puedo gastar. Sí tengo que advertir lo que está pasando en el PAMI, sí tengo que advertir lo que está pasando en ANSES, sí tengo que advertir lo que está pasando en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ese es otro punto, porque A el ver, Fondo de Mauricio, Garantía de pasale. Sustentabilidad que fue puesto en manos de una oficina donde hay los boys de la City, amigos del gobierno, le dieron total libertad para hacer maniobras, muchas veces poco claras para el común de la gente, entre las cuales me incluyo, yo no soy economista, pero hasta donde tengo entendido, ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad en manos de los boys de la City han perdido un 30% de su volumen y grosor. Y eso muchas veces obedece, como ha pasado con las AFJP, maniobra que justamente denunciara en su momento Hernán Albizu, el número 2 de la JP Morgan Latinoamérica, que además fue quien alertó en su momento a Amado Boudou. Amado Boudou fue quien le propuso a Néstor Kirchner recuperar el control de los fondos de la previsión social, de la jubilación, y me parece que no está puesto el foco, a propósito, por supuesto, de los medios que blindan las acciones del gobierno y que le dan sombra a lugares donde tendría que tener el usuario, el contribuyente, visibilidad de lo que sucede con esos fondos de garantía de sustentabilidad, porque es el dinero que van a recibir todos los trabajadores, porque ese dinero se nutre del depósito de los empresarios, los empleadores, y que es dinero que le pertenece a los trabajadores, y que ese dinero se está degradando, se está diluyendo
sin ninguna visibilidad en los medios. Deme visión sindical. ¿Qué va a pasar esta semana en Mar del Plata? ¿Cómo Lo viene? que va a pasar A esta semana, y tiene mucho que ver con todo este tema de las jubilaciones, del futuro de los trabajadores, va a haber una reunión el día 18, es decir, el jueves próximo, En Mar del Plata. en Mar del Plata, en el Hotel Presidente Perón, donde todo el sindicalismo, esto es un asado tradicional que organiza Luis Barrio Nuevo, que es el hombre de la gastronomía, El anfitrión, digamos. Y hotelería, sí. donde todos los sindicalistas se sumaron a venir, a pesar de que desde el Ministerio de Trabajo llamaban a cada sindicato para decirle, Uno por muchachos, uno. sí, muchachos, no vayan, van a perder tiempo, ¿qué van a hacer ahí? Y lo que va a suceder aquí es la reorganización del movimiento obrero y un poco la contestación a todo lo que ha venido diciendo el oficialismo respecto al sindicalismo. El que es delincuente en el sindicalismo tiene que ir preso, tiene que estar preso como están presos lo que tiene que estar. Pero querer destruir a la columna vertebral del movimiento, es decir, el movimiento obrero, columna vertebral del peronismo, creo que es un gran error. No hay Por que eso- pisarle la cola al león, dijo Barrio Bueno, Nuevo. Ojo. exactamente. Sí, Se sumó Moyano después, ¿eh? sí. ¿Sabes Con cuándo va a saltar declaraciones más fuerte que Barrio Nuevo. ¿Sabes cuándo va a saltar el sindicalismo argentino? Cuando le quieran meter la mano en las obras sociales. Ya está. eso. Que bueno, por eso van a salir. Entregaron a los jubilados también. Entregaron a los jubilados y no me pueden decir que no lo entregaron. Porque se callaron la boca, no hicieron nada. A último momento un paro, la CGT. Si hay algunos gordos de la CGT que están negociando con el PAMI por la Ah, pero ya, fundación. Lo de los gordos no, está fuera de discusión. Bueno. O sea, ¿usted espera que Cavalieri haga algo por la gente? Bueno. Está frito usted. A ver, yo lo que digo Víctor es Sandoval que no- ¿Eh? todos los No, que bueno. están diciendo ahora y se rasga la vestidura, de alguna u otra forma, están condenando al pueblo argentino. A ver, yo digo, hagamos análisis. Se Me reúne el parece que sindicalismo está en contra Mar el del Plata. sindicalismo el hombre. Se reúne el sindicalismo en Mar del Plata, pone freno a esto, dicen reunificación, dice usted. Sí, reunificación y posteriormente la posibilidad de que haya un solo Secretario dirigente, un solo dirigente que dirija, valga la redundancia, la Confederación General del Trabajo. Está bien. La paritaria está en marcha, la primera es la bancaria. La primera bancaria. Palazzo Que está... siempre es la mejor, ¿eh? ¿eh? Siempre es la mejor. Es- Bueno, Estamos- pero le ofrecieron primero el 9%. ¿Le alcanza a usted? Sí, no, pero si hay alguien que tiene Palazzo. la capacidad de hacerse valer en la mesa de negociación es Palazzo, porque Palazzo pertenece al gremio de los bancarios, el dinero de todos pasa por ahí y es el poder, es también un jugador que no pueden subestimar. Llegaron a al Palazzo. 24%. Por eso, siempre, o sea, si a ellos le ofrecen el 9, quiere decir que al resto de los gremios le va a tocar algo inferior. Yo habría que revisar las estadísticas de los últimos, A ver, las yo últimas pregunto, paritarias. yo pregunto. La Si el, Argentina gobierno, si el gobierno mandó al presupuesto, porque obviamente le tomaron el pelo a los diputados, a los senadores, le mandaron una expectativa de inflación del 10%, Ujú. después la modificaron, dijeron no, el 17%, después dicen no, el 24%, ya que cada vez hablan más bajito, ¿no? Van bajando el tono para plantear la inflación, y llaman a los sindicatos y le dicen, ¿viste que mandamos el presupuesto del 10%? Y bueno, mentimos, es el 17%. Pero en realidad va a ser del 24% y a vos te ofrezco el 15%. ¿Me pueden explicar qué sindicalista está dispuesto a aceptar semejante paparruchada? No. O sea, ¿quién sería el que le ponga el gancho a una paritaria que estaría promedio entre 8 puntos abajo de la inflación que ellos dicen que va a ser real del año que Es viene? improbable porque Argentina este año tiene, según tengo entendido, 24. compromisos de deuda exorbitantes, Obvio. rayanos a los 45.000 millones de dólares. Si no Pero me equivoco. sumale, Sí. Sumale. sumando. Al 53. Por eso, sumale. es un año de los últimos 4 o 5 años, sin duda es el año que más va a tener que pagar Argentina intereses de una deuda De todo que se ha tipo. multiplicado en forma exponencial, que ya es una canilla que
se le ha roto el grifo, porque, no se le puede cambiar el cuero y está inundando mensaje, de desazón. mensaje Ahí de está, Palazzo. Palazzo, bien. Exacto. Nos está Mensaje de mirando. Palazzo en vivo. Arreglamos el 24,3 más la cláusula gatillo, con eso llegamos al 29 de punta a punta en un solo pago por el año 2017. El 9 ya lo rechazamos y nos juntamos mañana. Está ¿Listo? mirando el programa entonces. Está Sergio Palazzo, le mandamos un fuerte abrazo. ¿Lo pidieron o lo arreglaron ya? No, no, no. Ya está cerrada. No. 2017, 2017. ese fue el arreglo, el 9% ya lo rechazaron, se juntan mañana. Mañana estamos entonces con paritaria bancaria en marcha, Palazzo rumbo a la reunión, rechazado el 9%. Hoy habló el ministro de Trabajo del 15%, yo le diría al ministro de Trabajo que el único 15 que va a haber es el cumpleaños de la hija, si tiene alguna de 15, porque no hay ningún sindicato que va a cerrar el 15 de nada. Y obviamente, yo digo, ¿a qué le tiene miedo este gobierno? A que el salario sea inflacionario, hay que ser cara dura. O sea, el salario es lo inflacionario. El consumo de la gente es lo que genera inflación, no el endeudamiento salvaje en dólares. Bueno, si el gobierno sigue aplicando Las la Levax. fórmula, si el gobierno sigue aplicando la fórmula comunicacional que intentó utilizar con esto de que a los jubilados le sacaban 100.000 millones de pesos, pero el jubilado iba a ganar menos, pero no iba a poder perder poder adquisitivo. Si ese tipo de tretas dialécticas que muchas veces confunden, abonan al confusionismo, que es en donde hace pie la operación mediática para Camilo, no sé, merecer temas y no le degradar cree la discusión gente, ya la real. gente escucha, no le cree. a ver, le pido a Buenos Aires. Está Palazzo en línea. Después, sí, estamos online. Se termina la conciliación mañana. La conciliación obligatoria termina mañana para los bancarios. Pueden prorrogarla 5 días más. Y acá viene el título, le pido a Buenos Aires. Ya lo tengo, ella sé cuál Después, es el título. si no acomodan los números, habrá conflicto. Atención porque es época de vacaciones, hay claro. colas largas en los cajeros. A ver, ¿me dejás recordar? Sí, claro. 5 días más puede decretar el Ministerio de Trabajo la conciliación obligatoria. Una semana hábil. Si no acomodan los números, Palazzo, no yo. Yo no estoy diciendo esto, yo no soy el secretario general de la bancaria, es Sergio Palazzo. Si no acomodan los números y abajo el graf, habrá conflicto. Ergo, bancos. Eso es la última semana, la última lunes, semana ¿no? de enero. Estamos La en última pleno enero. semana de enero. Esta noticia ya que estás tirando acá, que Esto es una es primicia absoluta. y es una bomba, ¿Eh? ya hace que aquella persona que se maneja yendo a un cajero para mañana, lunes, piense en ir directamente a la caja, asegurarse que Por supuesto. tenga el dinero para el resto de sus Si no vacaciones. acomodan los números, habrá conflicto, firma Sergio Palazzo. Siguiendo con el Primicia tema, absoluta de sí. 1 más 1, 3 y de crónica. Siguiendo con el tema sindical, Sí, estamos en eso. quiero mandarle un saludo muy especial ¿A quién? a un colega, Ricardo Roa. Ah, sí, claro. Ricardo Sí. Roa, que en su momento fue un amigo muy, muy especial Un amigazo. de Luis Barrio Nuevo. Claro, sí, Y muy de amigo. repente empezó a pegarle de una manera que yo no lo entiendo. ¿En O sea, dónde? en Clarín. Ah, ¿Y ok. dónde? Ese es digo, el Roa. Ese es Roa, Ese es Ricardo Roa. Creí que era otro, Digo, sí. ¿no será cuestión de el dirigente mayor de Clarín, del grupo? ¿Qué sé yo? A ver, yo digo, yo vi vergonzosamente, a mucho periodista hacerse eco de las paparruchadas del multimedio que atacaba a Luis Barrio Nuevo por decir un dato histórico absolutamente cierto y que lo transformaron en una frase conspirativa que atentaba contra la estabilidad institucional de la República. Entonces uno dice, a ver, los niveles de payasada, muchachos, tienen un límite, ¿no? O sea, tiene que haber un límite. Cuando Luis Barrio Nuevo le dijo que el señor que cayó preso en Uruguay no era sindicalista, sino empresario, y específicamente periodista, para vergüenza de todos nosotros. Sí, titular de un medio, vamos a De un decir. medio. Absolutamente Los antikirchnerista. muchachos no sabían dónde meterse. O sea, cuando el señor dijo, no, esperen, ¿qué sindicalista? Este de ustedes, no es nuestro. No sabían dónde esconderse en vivo, porque claro, lo que menos esperaban era la respuesta acertada de alguien que le dice, no, esa plata choreada no es de los sindicatos. Esa plata choreada es de un señor que extorsionaba con un medio. ¿Sabes? O sea, es de ustedes. Entonces,
Inmediatamente editaron la nota, sacaron el pedacito de los 30 segundos que le come, como siempre, y se olvidaron de 45 minutos de nota. O sea, 45 minutos de nota sintetizado en 40 segundos que no le gustaron, porque la contestación era, obviamente, muy clara y concreta. A ver, decirle a alguien que te está preguntando, che, y le contestan del otro lado, no, este se parece a vos, no a mí. O sea, y entonces del otro lado no le gustó un carajo, nada le gustó. Entonces dijeron, che, cortame este pedacito. Cuando cortaron ese pedacito, enseguida empezó lo que sería, a ver, para el gobierno que hablaba de 678, ¿se acuerdan de la demonización de 678? Sí, periodistas como Luis Majul, Claro. con amplia pauta, con trabajo de su mujer y demás, todo en el gobierno, diciendo 6-7 rocho, ¿no? Claro, me deja recordarle que la mujer de Majul y la mujer de Leuco son las que le aportaban la plata a la fundación de Michetti. ¿Me deja, quiere? Sí, por favor. ¿Puedo hacerlo? Sí, por favor. Porque, claro, Esas bolsas de papel ¿Puedo? madera donde se encontraron el ¿puedo? dinero. Sí, claro. Las aportantes de la fundación era la mujer de Majul y de Leuco. Leuco, le recuerdo a la gente, por si no tienen memoria, era el escribas del MTP, o sea, el secretario de acta del Movimiento Todo por la Patria que tomó el cuartel de la Tablada en plena democracia con Gorriarán Merlo. Yo por si alguien se olvida, pero ahora es un serio periodista, ¿sí? E ¿Le hijo. habrá contado al Changuito que él era del MTP? Bueno, ahí vamos.